Ok, bien mis hermanos, pues vámonos a Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Y hoy vamos a ver el versículo 31 al 35. ¿Ok? Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de poder compartir esto. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque en esta preciosa mañana, a través de tu Espíritu Santo, Padre, yo recibo esta unción para que al pararme aquí, Señor, y ser tu portavoz, tú puedas alimentar a las ovejas, Señor, que compraste con tu propia sangre. Que tú puedas hacer en ellos la obra, Señor, tanto de salvación como de edificación. Que tú, Padre, ese pueblo al cual redimiste para tu gloria, puedas darle en este momento, Señor, tal entendimiento en su corazón para que ellos puedan gozarse y alimentarse, Señor. Que de la manera como entraron salgan diferentes. Yo te ruego, Padre, en esta mañana, que también tengas misericordia de mí, ya que soy un hombre también pecador y falible. Por lo tanto, Señor, te ruego, puedas en mí hacer la obra de poder predicar esto de una manera tan sencilla en algo tan profundo. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Muy bien. Bien, vamos a leer la porción, mis hermanos. Allá están en el 31. Ok, entonces Jesús le dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo: aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. ¿Ok? Esa es la porción que hoy vamos a ver en relación a lo que es el Evangelio de Mateo, y cada semana nos vamos acercando más hacia la parte más importante, hermanos, de toda la Biblia. No nada más de los Evangelios, de toda la Biblia. La obra redentora en donde muere mi Señor, queda sepultado 3 días y al tercer día resucita. Esa es la obra más excelsa que tú pudieras encontrar en esta vida. No sé qué te motivaba antes, no sé cuáles eran tus propósitos de antes, no sé qué era lo que esperabas de la vida antes, pero si ya estás aquí y empiezas a entender la vida cristiana, esto es lo más precioso que puedes encontrarte. Porque nosotros, por naturaleza caída, somos materialistas. Somos gente que a través del dinero siempre vamos a sentir una satisfacción cuando lo tengamos, cuando lo ganemos. Cuando llega un dinero, un bienestar material, un ascenso en el trabajo, el triunfo en una situación de una vida de estudio y que se completa con una profesión, siempre nos trae gozo, alegría en el corazón, ¿no? Yo recuerdo, ahorita llega a mi mente, como en una ocasión estuve presente cuando era la graduación de mi hija y vi a todos, aquella generación, cómo estaba radiante de felicidad, o sea, por los poros se veía esa felicidad de haber culminado algo, ¿no? Y de que en ese momento para ellos era pues un logro después de tanto estudio, de tanto sacrificio, de tanto ir y venir. En ese momento se concretaba la graduación y los estudiantes que en ese momento se convertían ya en médicos irradiaban de felicidad, tomaban tequila a diestra y siniestra, ¿no? Entonces había baile, fiesta, jolgorio,
Y la verdad que en ese tiempo, pues nosotros inclusive no éramos cristianos aún y participábamos de la misma satisfacción, ¿no? Algo que no te cabe en el pecho. ¿Te ha sucedido o te sucedió alguna vez? Es una satisfacción que se siente, ¿no? O cuando nace tu primer hijo, no, qué sé yo, las cosas del mundo, ¿no? Que las recibes así con alegría, con gozo, o como cuando te estás casando, ¿no? Entonces, toda esa situación, o sea, es peccata minuta, dicen, a comparación de que cuando ya eres cristiano, llegas al Señor y entonces te das cuenta que la obra redentora es lo más excelso que te pudo haber pasado en la vida. Una vez que has nacido de nuevo y empiezas a entender las cosas de Dios, no nada más con el intelecto, sino realmente con el espíritu que Dios pone en ese intelecto, o sea, empiezas a disfrutarlo, a vivirlo, vives, respiras de eso, te agradas, ¿sí se entiende? No importa la circunstancia que estés pasando, seas joven, seas de mediana edad, seas viejo, lo que sea, tengas o no tengas dinero, empiezas a disfrutar realmente esa vida en Cristo. Nosotros conocemos también lo que es la vida religiosa de la gente que nada más le gusta, o sea, ver las costumbres, las tradiciones, que es por encimita, vamos. O sea, también sabemos de eso. Muchos de nosotros inclusive vivimos esa etapa dentro inclusive del cristianismo y sabemos la diferencia entre una cosa y la otra. Y ya hoy en este momento, o sea, vamos a ver esa parte en donde hay unos discípulos, apóstoles. ¿Recuerdan que eran 12? ¿Y ya vieron cómo se llama o ya está el versículo, Karen? ¿Ya vieron cómo se llama la prédica? Discípulos atemorizados, ¿no? Alguien me preguntaba, no sé si en la semana o no sé qué día, que qué era el temor de Dios, y en el temor de Dios nosotros sabemos que es excelso, es algo que debemos tener en nuestro ser, es un respeto reverente, nada tiene que ver con el miedo patológico que sintieron estos hombres y que sentimos muchas veces nosotros por vivir en un sistema caído y en una naturaleza caída aún, inclusive después de haber sido regenerados. No, o sea, ese respeto reverente es el famoso temor a Dios. Por ese respeto reverente, o sea, yo cuido mi salvación con temor y temblor. Entonces, de esa manera, no es lo que vamos a ver el temor que sintieron estos discípulos ante las circunstancias que van a vivir aquí. O sea, es una advertencia, es una advertencia que primeramente hace el Señor, porque más adelante lo vamos a ver en vivo y a todo color cuando llegue la predicación, en realidad cuando ellos huyen, ¿sí? Lo vamos a ver a detalle, o sea, todas las sensaciones y emociones y circunstancias que pasaron en ese momento. Ahorita nada más es la advertencia que les hace nuestro Señor Jesucristo de lo que van a pasar y el autoengaño que se vive, el autoengaño que un cristiano como yo inclusive vive ante una circunstancia cuando el Señor está avisando algo, está advirtiendo algo. Cuidado. Esa es la parte importante, porque dice una de las peores percepciones. Ustedes saben lo que es una percepción, ¿verdad? Algo que estás percibiendo con tu espíritu, ¿sí? Una de las peores percepciones de los cristianos de todas las épocas, no nada más de ahorita, de todas las épocas después de los 12. Es creer que a determinado tiempo que estamos en la congregación ya somos fuertes espiritualmente. Venga lo que venga, decimos, no hay problema. Es una de las peores percepciones que podemos tener nosotros los cristianos, de que a determinado tiempo en la congregación o en el cristianismo somos fuertes espiritualmente. Podemos pronunciar con nuestros labios, fíjate bien, los apóstoles no tenían toda la revelación completa. Ellos empezaban a vivir la revelación de una manera paulatina, la iban descubriendo, la iban viviendo, la iban sufriendo, ¿no? Pero nosotros ya no, nosotros ya la tenemos completita de pe a pa. Y entonces muchas veces nosotros pronunciamos con nuestros labios porque lo sabemos,
Sabemos muchos versículos de memoria, sabemos muchos versículos que hemos repetido en infinidad de cultos, estudios, oración, discipulados, evangelizaciones, y decimos, somos débiles, ¿cierto? Y nuestra fortaleza está en Cristo. Sí lo repetimos, ¿verdad? Sí lo sabemos. Ahora, esto lo vivimos porque es de lo que se va a tratar aquí. Decimos, somos débiles y que en nuestra debilidad Cristo es nuestra fortaleza. Reconocemos que sabemos y decimos versículos de esa manera que les comento. Los aprendemos, los memorizamos inclusive, porque hay hermanos que tienen una retentiva preciosa, ¿no? O sea, se saben versículos de memoria y muchos, pero no los practicamos. Ese es el problema de este versículo. Ese es el problema de esto que va a pronunciar Jesús a través de una advertencia. O sea que no hay práctica que realmente pueda decir, sí, soy débil, pero cuando soy débil tomo la decisión porque sé que Dios me va a respaldar. ¿Sí se entiende ese versículo? Soy débil, pero en Cristo soy fuerte. Así dijo Pablo, ahorita lo vamos a ver. Y lo vamos a ver en qué contexto lo dijo. Pero cuando decimos eso, pero cuando soy débil, la verdadera circunstancia de afrontar esto es que tomo la decisión porque sé que el Dios en el cual hoy creo, ¿sí?, me va a respaldar y me va a dar la fortaleza para cumplirlo. Vienen hacia mí retos y situaciones, no de año nuevo, no de la vida, no de mi trabajo, no de mi profesión, no de eso. Vienen retos para seguir a Cristo y lo que implica la responsabilidad de eso y lo que implica el sacrificio de eso. Y entonces repetimos ese versículo, pero no lo vivimos. Ese versículo se encuentra en 2 de Corintios 12, 10. Vámonos ahí. 2 de Corintios, capítulo 12, en el versículo 10. Capítulo 12, versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades, dice Pablo, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces ese es el punto, hermanos, que cuando viene Cristo a mi vida y me empieza a pedir que asuma la responsabilidad que tengo como cristiano, ¿sí?, me es más fácil tomar a Cristo para que pueda fungir mis responsabilidades como trabajador, como profesional e inclusive como padre de familia. Pero como cristiano, no. Ahí me da temor. ¿Por qué? Pues nada más observemos de una manera honesta y sincera cuántos años tengo de cristiano y cuál ha sido mi responsabilidad con Cristo. En dónde he dejado la salea pegada en el suelo para que ya realmente pueda decir, soy débil, pero en Cristo soy fuerte. Porque las oportunidades hay. Una iglesia como esta es una oportunidad para que tú puedas empezar a tomar decisiones para seguirlo. Nosotros a veces tenemos problemas en la cuestión de servicio, ¿sí? Y necesitamos cristianos dispuestos a dejar esa salea pegada en el piso para que haya más ministerios a quien poder ministrar. El día jueves, Elena, fue el día que tuvimos servicio, ¿sí? Veíamos que no hemos podido echar a andar un ministerio como es el de adolescentes. No lo hemos podido echar a andar. Y hemos orado y hemos rogado. Y yo inclusive hasta me comprometí un día, así como Pedro se aventó como el borras, el pastor, y dijo, yo me hago cargo. Digo, sin
afán, de ninguna situación de quemarme incienso en este momento con ustedes. Ustedes conocen mis actividades, ¿sí o no? Y saben las actividades que tengo durante toda la semana. Y entonces veíamos el jueves que no puedo, o sea, realmente asumir otra responsabilidad porque es bastante agotador. Dejo la salea pegada en el piso, no hay problema, soy débil, soy limitado, no tengo retentiva, pero en Cristo soy fuerte. Y eso me permite hacer lo que tenga que hacer de lo que me mande. Pero vemos con tristeza que hay personas solteras, casadas, matrimonios y situaciones, y no ha habido un fruto. No ha habido un fruto para que pueda decir, yo me levanto y aún con el miedo que tengo y lo débil que soy, o sea, voy a tomar esa responsabilidad. Voy a hacerlo. Porque inclusive en el mismo caminar no hay ni fruto. No hay ni fruto. O sea, como el cristiano no se atreve a decir, aquí estoy, Señor, porque lo ve y le pasa lo que cuando fue a la higuera y cortó, buscó y no había. Entonces, ante esa circunstancia, por eso dice 2 Corintios 10:12, ¿sí? Regresamos ahí. 12:10, perdón. Soy disléxico. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y yo veía, hermanos, de verdad, veía yo la situación de la gente que realmente, a pesar de lo que tenga como retos que le presenta la vida, en estudios, en situaciones, no quiere dejar su servicio. Lo vimos, ¿no? Y lo vimos a detalle. Y entonces dice uno, exactamente. Yo después hablé con esta hermana y le dije, ¿sí te consideras débil? Totalmente. Pues entonces busca la fortaleza que es Cristo, y si no, Él mismo te va a decir. Entonces, ante esta situación, en el contexto se habla de debilidad, de insultos, de privaciones, de persecuciones y angustias. Ahí se perfecciona el poder del Señor. Y muchos esperan, para poder hacerlo, tener todo a favor. Esa es una vieja maña que tiene el ser humano, ¿o no? Primero levanto la barca, primero levanto todo y después te sirvo, Señor. Es al revés. Es al revés. Por ahí un día, un predicador que se llama Paul Washer sacó una predicación donde dijo, si no ministras tu casa, o sea, no puedes ministrar a la iglesia. Y lo entendieron mal muchos cristianos. Y ahora se agarran de ahí para no hacerlo. Y es totalmente al revés. O sea, ¿dónde vas a aprender todo lo que se necesita para no hacer daño en una casa, aunque seas moralmente bueno? En Cristo. En Cristo tienes que empezar. En Cristo, porque dice, ahí es donde se perfecciona mi poder, donde vas a tener debilidad, donde vas a tener dudas, donde vas a fallar, donde vas a enfrentar muchas cosas, te van a insultar, te van a privar, te vas a tener que privar de muchas cosas. Ya no vas a ser el hombre libre o mujer libre que tú crees que eres, te vas a privar de muchas cosas. Te van a perseguir y vas a entrar en angustias, y así se perfecciona el poder, dice en el contexto. Y vuelvo a repetirte, y muchos esperan poder hacerlo, pero teniendo todo a favor. Nomás crezco, nomás hago mi casa, nomás pongo esto, nomás hago lo otro, nomás termino mi estudio, nomás, o sea, esperan hacer esto. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Cito. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder,
¿Tú sabes lo que es cuando dice, no te he dado un espíritu de cobardía y te he dado un espíritu de poder? O sea, sí es cierto, o sea, yo soy débil, tengo miedo a enfrentar una situación. Digo, no me da miedo enfrentar los retos de la vida. Le entro, me enseñan y le atoro. Pero cuando se trata de Cristo, no sé por qué me embarga tanto miedo. Si el Señor está diciendo que te va a dar un espíritu para que puedas hacerlo, ese es el poder. No sé qué se imagina el cristiano. Para que puedas hacerlo, para que puedas desarrollarlo, para que aún y con todas tus limitantes y tu falta de teología, ¿sí? Y tu falta de no sé qué se argumenta, o sea, puedas hacerlo, puedas enfrentarlo. Dice aquí un espíritu de poder, de amor, y además te va a dar el dominio propio, dice. ¿Cierto? Entonces, esa es una circunstancia para poder ir entrando en contexto, ¿no? Así que después de cumplir el antiguo pacto, el Señor, celebrando la cena de la Pascua, que lo que vimos hace 8 días, y dar el anuncio del nuevo pacto con la institución de la Santa Cena, se dispone a enseñarnos nuestra frágil figura que tenemos como discípulos, la mayor parte atemorizados, y aún así convertirnos en instrumentos para formar su iglesia. Preciosa la situación. Ahora va a hacer esto el Señor después de la cena pascual, que se convirtió en la primer Santa Cena. Ahora va a hacer esto con nosotros, nos va a dar ciertos aspectos, nos va a advertir primeramente cómo es frágil mi figura. La mayor parte voy a estar atemorizado, y aún así nos va a convertir en instrumentos para formar su iglesia. Entramos en el verso 31 y 32, ¿sí? Para que Karen nos ponga, ya vieron que estamos estrenando nueva servidora ahí, así que tengan paciencia si nos manda Baruch. No, ya la prepararon. ¿Tenías miedo? Sí, claro. Ok, verso 31 y 32. El huerto de Getsemaní, ¿qué significa? ¿Saben qué significa el huerto de Getsemaní? Prensa de aceite. El huerto no se sabe a quién pertenecía, hermanos, no se sabe. Pero era un huerto que estaba en el Monte de los Olivos. Este huerto probablemente pertenecía a alguien a quien conocían los apóstoles o el Señor Jesucristo. Probablemente era un cristiano ya convertido este hombre o esta familia. No se sabe a quién pertenecía ese huerto, pero ahí le permitían a nuestro Señor Jesucristo de vez en cuando pernoctar y orar, como una especie de retirarse del bullicio de la ciudad. O sea, este huerto es el huerto de Getsemaní y se encontraba en el Monte de los Olivos. ¿Sí? El Señor les dijo ahí, ya precisamente cuando fueron después de la cena, después de la Santa Cena, la primera Santa Cena, fueron ahí, y entonces les dice: esta noche todos se apartarán por causa de mí. Ellos se quedaron así como, ¿sí? ¿No me escucharon? Esta noche todos se apartarán por causa de mí. ¿Ustedes se imaginan cómo recibieron esto los apóstoles? Lo habían seguido por 3 años. Muchos habían dejado sus trabajos, sus familias. Muchos de ellos de una manera todavía, algunos inconsciente y otros consciente, esperaban que el Señor realmente fuera un político para que los pusiera en preeminencia. Muchos todavía tenían ese sentir en su interior, ¿sí? Muchos empezaban a convencer a través de pequeños destellos que aparecían por ahí de madurez, de realmente saber que no era el político que la gente esperaba, sino realmente era el Señor de los cielos, el Hijo del Dios viviente. Pedro se lo había dicho. Entonces, imagínense que esa noche les diga: ¿saben qué? Ustedes ahora van a correr atemorizados esta noche de mí.
O sea, no había cómo creerlo ellos, de veras, así como, ¿qué estás diciendo, Señor? Es como cuando tú llegas al cristianismo, después de años de andar vagando en la oscuridad y empiezas a oír la palabra de Dios que te empieza a nutrir, que te empieza a dar esperanza, que te empieza a poner en tu corazón algo mejor que lo que has conocido toda tu vida, que es mejor que todo lo que has conocido, que empieza a ver esa esperanza, que empiezas a comprar una Biblia, tu primer Biblia, ¿recuerdas? Que la empiezas a leer, que empiezas a hablarle de Dios a la gente, empiezas a caminar, vas contento los domingos, ¿no? Hasta temprano llegas. Y después, que a través de las prédicas te diga el Señor, ¿sabes qué? Te vas a apartar un día de mí. No la crees. No, ¿cómo? Si yo soy Juan Camaney para el cristianismo. Es más o menos así como que la empezaron a vislumbrar. En otras palabras, les dice el Señor, habrá un obstáculo, el cual no podrán atravesar, no podrán. Ustedes conocen la carrera de obstáculos, ¿verdad? De las Olimpiadas o los Juegos Panamericanos, cómo van brincando, ¿no? Y de repente, ¡cuá!, se cae uno, ¿no? Algo así, no podrán atravesar ese obstáculo, les dice el Señor. O saltar, todo se vendrá abajo en ustedes. Todo lo que ustedes son ahorita, todo lo que han pretendido decirme que son, o sea, se van a desmoronar, les dice Cristo. Y demostrarán el no estar asociados conmigo. Lo van a demostrar, no van a, o sea, lo van a plasmar así en su vida, pero rápido, que ni me conocen, van a salir despavoridos de aquí. El temor y la cobardía que es propia de un ser humano los inundará de pies a cabeza. Porque eso es lo que tenemos que aceptar. Hay temor y hay cobardía en un ser humano como yo. Y ahí, cuando vienen las cosas del Señor, te va a poner a prueba, te van a inundar de pies a cabeza esa cobardía y ese temor, les está diciendo a estos hombres. Y una vez más, nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo de citar la palabra. Cristo citaba la palabra, hermano, aún siendo Dios Todopoderoso, aún siendo el autor de esa palabra, Él citaba la palabra. ¿Sí? Aplica esta profecía a los discípulos atemorizados que lo abandonaron. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Cómo está ahí plasmado en el versículo? Hoy se van a dispersar las ovejas porque van a agarrar al pastor. Lo van a agarrar y ustedes miren, con mucha cobardía y mucho temor, van a huir de aquí. Pero patitas, ¿para qué las quiero? Entonces, ante esa circunstancia, le está citando, ¿a quién creen? ¿Quién me dice? A Zacarías, exactamente. Vámonos a Zacarías 13. Zacarías 13. Vamos a ver del versículo 2 al versículo 7. Y les voy a ir leyendo esta parte, hermanos, porque es importante que cuando ustedes vayan a esta porción, cuando tengan un estudio, cuando tengan que citar la palabra, cuando tengan que hablar en qué parte del Antiguo Testamento estaba citado nuestro Señor Jesucristo y partes como estas que Él cita de Él mismo, ustedes sepan del contexto del cual está hablando en ese momento este profeta llamado Zacarías, ¿no? Y entonces en el versículo 2 dice: y acontecerá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Aquí Zacarías empieza a hablar, mi hermano, cuando Cristo regrese y limpia a Israel de su contaminación.
también limpiará a la nación del engaño de los falsos profetas y de la religión demoníaca que están en ese momento ellos profesando. Lo mismo que ahora, enteramente lo mismo que ahora, con los falsos profetas, con los falsos cristos, con los falsos predicadores, con las falsas religiones, igual está advirtiendo como en aquel entonces. Y luego dice el versículo 3, y sucederá que si alguien profetiza todavía, su padre y su madre que lo engendraron le dirán, no vivirás, porque has hablado falsamente en el nombre del Señor, y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza. Dice el versículo 3, a causa de la salvación de Dios que ha limpiado a su pueblo y lo ha hecho amar al Señor y su verdad, el odio a la profecía falsa prevalecerá sobre cualquier sentimiento humano normal, de tal modo, fíjate bien, de tal modo que hasta un padre y una madre estarán dispuestos a someter a muerte a su propio hijo apóstata. Eso es lo que está diciendo Zacarías, ¿no? A su propio hijo apóstata le está diciendo ahí Zacarías. Y luego posteriormente nos vamos al versículo 4. También sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán con el manto de piel para engañar 5, sino que cada uno dirá, no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. A causa de estas medidas drásticas, los profetas falsos dejarán de utilizar las vestimentas de tradicional de un profeta, adoptarán métodos clandestinos para no propagar sus mentiras inspiradas por demonios, y mentirán cada vez que alguien le pregunte si son profetas, porque afirmarán ser agricultores. Y luego el versículo 6 dice, y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. La frase no puede referirse al Mesías porque continúa la descripción de la conducta de los profetas falsos. Del versículo 2 al versículo 6, Zacarías está denunciando a los falsos profetas, no a Cristo. Pero en el versículo 7 da un vuelco tremendo el profeta. Fíjense lo que dice, despierta, espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Ahí está hablando el profeta de alguien que es fiel, el compañero suyo. Declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Esto fue lo que le citó a los apóstoles. Ellos en la revelación continua que van teniendo, para ellos esto estaba velado. No lo sabían. El Señor Jesús se los tuvo que decir en ese momento. Les tuvo que aclarar lo que el profeta había dicho. Imagínense a ustedes preguntándole, ¿qué dijiste, Señor? ¿De qué habló Zacarías? De esto que va a suceder en unas cuantas horas. Esto va a pasar. Ahí les estaba revelando la profecía de Zacarías el Señor. Entonces dice, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea, les dice en el versículo. Nuestro Señor Jesucristo enfrenta la muerte porque sabe que Él ha vencido. ¿Sí? ¿No es precioso eso? El Señor Jesucristo va a enfrentar a la muerte porque sabe de antemano que Él ha vencido. Y ellos, los discípulos como nosotros, tenemos miedo a morir. Muchos de nosotros aquí presentes aún tenemos miedo a morir. A las humillaciones tenemos miedo, y a la cárcel. Nuestro Señor Jesucristo sabe que resucitará de los muertos, hermano. Él lo sabe perfectamente, que va a resucitar de los muertos. Para nosotros también debemos saber
aceptar, creer, vivir, respirar en cada latido de nuestro corazón, que también el Señor Jesucristo ha vencido la muerte para nosotros y que debemos cada día dejar ese sentimiento de temor a morir. ¿Por qué? Porque Él nos lo está revelando ya. Él sabía que iba a morir y había enfrentado esto. Sabía que iba a regresar a la vida. Tú sabes, hermano, que si eres cristiano, tú vas a regresar a la vida y a la vida eterna con Él. Porque aunque no seas de Cristo, también vas a regresar a la vida y con un cuerpo, pero no con Él, sino en el lago de fuego. Entonces, ante esa circunstancia, hermano, nosotros por eso vivimos con esa esperanza todos los benditos días. Y todos los benditos días, con esa esperanza, sabemos que es lo primordial que debemos hacer. Esta institución a la cual tú vienes realmente es una embajada, es la embajada del reino aquí en la tierra, ni más ni menos. Ni el Estado, ni ningún poder legislativo, ni nada tiene poder sobre esto. Y aún así se desdeña, hermano. En verdad, a mí, yo me doy cuenta de las cosas. Tú no puedes fallar en otras cosas, pero a la iglesia sí. Prometes algo a la iglesia, no cumples. Pero prometes algo en otro lado donde está de por medio otras cosas y no fallas. Pero aquí sí. Y esta es la parte más importante. No llegas tarde a ningún lado porque sabes que te pueden sancionar. Y aquí sí. Entonces, esto es porque no comprendemos lo que realmente nos dice el Señor. O porque somos testarudos, duros de corazón, tibios, nos decía el miércoles, ¿no? Fuerte la del miércoles, ¿no? Tibio te dijo el Señor Jesucristo. Bueno, nos dijo, tibios, ni frío ni caliente. Entonces, vean lo que dice Juan 11:25, porque Juan 11:25 nos data Juan 11, versículo 25, y cito: Jesús les contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Vivirá. Y con Él, no con el lago de fuego. Los versículos del 33 al 35, ¿sí? Para que ahí Karen nos vaya poniendo el 33, de favor. Pedro amaba a Jesús, de eso no hay duda. Yo nunca he dudado, he visto la vida de Pedro, la he estudiado, me he regocijado en las cosas que Pedro hizo y las que no hizo y en las que falló. O sea, y por todos los ángulos que tú lo veas, Pedro amaba al Señor. Eso no hay duda, lo amaba profundamente. Pero en ese momento, Pedro era el prototipo del orgullo. En ese momento. Tenía falsa confianza. ¿Tú sabes lo que es eso? Tener una confianza falsa. Era presuntuoso. No lo merecía el piso donde él caminaba. Bueno, no lo mereció ni el mar donde caminó. Como un niño inmaduro, habló sin pensar en las consecuencias. Así era Pedro en ese momento. La personalidad de Pedro es el prototipo del cristiano que cree en Cristo, pero hace las cosas a su manera, como Él lo discierne. Dice aquí que en los aciertos de Pedro está el seguir a Jesús y la veracidad con la que detalla quién es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús le dijo, sígueme, no chistó,
lo siguió. ¿Con quién iba? ¿Quién recuerda con quién iba Pedro cuando le dijo, follow me? Con su hermano. ¿Quién era? Andrés. Iba con él y le dijo, sígueme. Y no chistó, fue. Y después cuando él preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, wow, esta revelación viene de parte de mi Padre. Nadie te lo ha dicho de los seres humanos aquí. Nadie te lo ha dicho. Viene directamente de arriba. Porque de esa base que dijo Pedro, se fundó la iglesia. ¿Sí? Nada más ni nada menos. Le entregó las llaves del reino, que es el Evangelio, y las llaves del reino nos las entregó a los subsecuentes cristianos que venimos en las épocas. O sea que tuvo unos aciertos tremendos Pedro. Pero posteriormente los sucesos que presenta la Biblia muestran estos signos que también lo acompañaron a Pedro antes de su muerte. Son signos muy cañones, ¿no? Porque por decir uno de ellos es el signo de superioridad. Aunque los demás te nieguen, yo no, dice. Se sintió superior a todos. Dijo, los demás te podrán negar, pero yo no. Yo he estado ahí. En muchos aspectos, yo he estado ahí. Con muchas cosas, de Cristo, de no Cristo, ¿no? Empato o gano, pero no quiero perder, jamás. Yo he estado ahí. El otro signo es un signo de contradicción. Aunque muera, jamás te negaré. No. Y en ambas había falta de fidelidad, en ambos signos. Cuando nosotros vemos esto, vámonos a Mateo, vamos a ver la personalidad de Pedro, que dice Mateo 14, 28, 31. Mateo 14, 18, 31. 14, ¿verdad? ¿Te dije? 14, 28 al 31. 28. ¿Sale? Y Pedro le respondió, Señor, si tú eres, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí había falta de crecimiento. No había mucha fe. Dio unos pasitos en el agua y ¡fum! Se descuidó, le entró el temor y para abajo. Después viene una falta de obediencia de parte de Pedro. Juan 13, 3. Juan 13, versículo 3 al 6. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomando una toalla, se lo ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Falta de obediencia. O sea, lo interpeló, o sea, era desobediente. No, a mí no. ¿Pero por qué a ti no, cristiano? Sí, porque a veces es uno así con Dios. Tiene uno falta de crecimiento, falta de fe. No hay fe. Duda uno para hacer lo que Jesús quiere que haga. Para hacer mi voluntad. Me sobra fe, me sobra arrojo. ¿Sí? Tengo decisiones, voy y vengo, hasta donde sea, para mi persona. Veíamos el otro día y platicábamos con una hermana y decía, es que soy yo, siempre yo, y después yo, siempre tú. Hasta en los mejores momentos, eres tú.
Pero para hacer lo que Dios manda, me falta crecimiento. No he crecido, pastor. Me falta obediencia. Pero también había en Pedro falta de respeto a Dios. Una falta tremenda de respeto. Mateo 16. Mateo 16. 16, ¿dónde me quedé? Aquí está, 21, Mateo 16, 21. ¿Ya estás ahí? Perfecto. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. O sea, lo regañó. Fíjense lo que le dijo. No permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Es una falta de respeto, ¿sí? También le faltaba templanza, dominio propio. Juan 18, 10, 11. Juan 18. Juan 18, 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo: Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? O sea, era su amor tanto por Jesús que lo defendió a espada y sacó y le cortó, le mochó la oreja a Malco, ¿no? Falta de templanza. Y también, una vez resucitado el Señor, le faltó fidelidad. Ya tenía el Espíritu Santo, pero bueno, podemos decir, bueno, pero es que no tenía el Espíritu Santo y por eso estaba, o sea, en un proceso de crecimiento. Pero también ya teniendo al Espíritu Santo, el cristiano nacido de nuevo, teniendo todo a favor, comprendiendo que el Señor dio su vida por él, sabiendo que verdaderamente, o sea, no hay con qué pagar, sabiendo perfectamente, hermano, toda esta situación, o sea, falta fidelidad. Y Pedro lo explayó. Gálatas 2, 11. Gálatas 2, 11. ¿Estás ahí, Karen? Perfecto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. ¿Quién se le opuso cara a cara? Pablo. Porque él era digno de ser censurado. O sea, Pablo fue y le dijo: a ver, vamos a ajustar cuentas. ¿Qué estás haciendo? Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, o sea, Jacobo venía con los judíos, los judaizantes. Él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. O sea, los hizo a un lado, a los gentiles, a los cuales les predicaba de Cristo. Y se volvió en contra de ellos. Y entonces Pablo, cuando se entera, va y lo regaña, dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Sí, porque la cuestión de un poco de levadura leuda la masa está muy claro aquí. Se le unieron en su hipocresía, dice aquí, de tal manera que aún Bernabé, el famoso Bernabé, fue arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Eso es lo que hay que hacer, hermano. De eso es lo que hay que vivir, aprender, trascender, porque está de por medio el Señor que me salvó, que me llevó al cielo, que me sacó del infierno.
a los que no andan correctamente en el Evangelio. No podemos callar. Por eso Él viene hacia nosotros con este tipo de sermones. Dice aquí, ahora, ¿qué veo en Pedro? Ahora, ¿qué veo en mí? Ya vimos las características de un apóstol del Señor. Un hombre de gran integridad, no lo era. Un hombre de altos estándares, no lo era. Un hombre sin error, no lo era. Un hombre sin miedo, no lo era. Preguntémonos cuántas veces me he engañado diciendo, sin Cristo no soy nadie, y haciéndolo por mis fuerzas. De verdad, hermano, nosotros hemos dicho y citamos, ¿no? ¿Cuál es la cita más común que hacemos? ¿No? La del pámpano y la vid, ¿cierto o no? Sin Cristo, pero no sirvo para nada. ¿Cómo es el versículo correcto? ¿Cómo es el versículo correcto del pámpano y la vid? Separado de mí, nada puedes hacer. Nosotros lo parafraseamos y decimos, sin Cristo no soy nada, ¿sí? Y entonces, ¿dónde está el autoengaño diciendo, sin Cristo no soy nadie y haciendo todo bajo mis fuerzas, bajo mi voluntariosa voluntad, valga la redundancia? ¿Cuántas veces he detenido la obra de Cristo en mi propia vida, hermano? Digo, bueno, en los demás, pero en mi propia vida, ¿cuántas veces la he detenido en mi propia vida? ¿O necesito de algún aliciente para seguir avanzando que no sea Cristo? ¿Cuántas veces me he caído en las aguas del mundo por tener poca fe? Allá ando en el mundo como pez en el agua, porque mi fe es poca. Sí, la iglesia. Oye, ¿a qué horas es la iglesia bien? ¿Qué horas? A las 11. Ok. ¿Cuántas veces he sucumbido al susurro de Satanás, hermano? ¿No lo oyes bien cerquita? A veces lo escucho aquí atrásito, está el inicuo diciéndote esto, lo otro, aquello, mira, ve, no, ahí está presente el susurro del maligno, ¿no? Y sabiendo que es el maligno, nuestro Señor le dijo esta misma noche, antes de que cante el gallo en el versículo 34, 3 veces me negarás. 3 veces me negarás. El gallo cantaba, creo, 4 veces en la noche. Nunca le he puesto muy bien atención, pero creo que canta 4 veces. La primera creo es a las 3 de la mañana. Esa era la hora. Primero muero contigo que negarte, le dijo. Y los demás dijeron, yo también. Los demás dijeron lo mismo. Es muy obvio que cuando un discípulo piensa, fíjate bien, es muy obvio, o sea, es obvio. Todos nos damos cuenta, todos se dan cuenta. Es muy obvio que cuando un discípulo piensa que es sabio, arrojado y autosuficiente, lo único que muestra es una soberbia ignorancia. Pero soberbia está la ignorancia. Y entonces aprenderemos a crecer pisando vidrios rotos. ¿Alguna vez alguien se ha estillado o se ha clavado un vidrio en el pie? Yo la otra vez me clavé ¿qué fue lo que fue? ¿Qué era un clavo? Nomás porque traía los tenisotes esos de ortopédicos que me compré, que si no me atravieso la planta del pie, ¿eh? Pero sí, yo sí he pisado vidrios. Y, oh, su mecha. Eso es lo que hacemos los necios testarudos cuando no seguimos a Cristo, pisamos vidrios rotos. Y se va a hacer manifiesto de una forma o de otra. Para aceptar que somos débiles, hermano. Para eso nos quiere Dios. Para eso nos habló ahora. Porque todavía vienen las negaciones.
Este fue el preámbulo de lo que es Pedro, de advirtiéndonos la debilidad que tenemos, del autoengaño que padecemos, ¿sí? Aceptar que somos débiles, cobardes y seres atemorizados. Así viene tajante el Señor y con su amor que caracteriza para su Hijo, o sea, nos habla de esa manera, nos dice, mira lo que tú eres, no te creas lo que no eres. ¿O quieres seguir permaneciendo en tu soberbia ignorancia? Porque es muy obvio que cuando un discípulo de Cristo piensa que es sabio, arrojado y autosuficiente, lo único que muestra es soberbia ignorancia. Y entonces el Señor nos va a llevar por esos senderos, quiéramos o no. Él hace su voluntad. Y ahí es donde muchas veces también nos cae así encima el versículo que dice que todo es para mi bien, ¿sí o no? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque vaya pisando los vidrios rotos, ya me di cuenta. Pero también hay una manera de buena voluntad, con obediencia. También hay una manera, hermano, o sea, asumiendo y viviendo la situación de que a pesar de que tenga miedo, no busque otros alicientes para servirle, solo Cristo. Porque miren, nosotros somos tan autosuficientes que decimos, solo Cristo, ¿cierto? Solo Escritura, solo por fe. Y tu experiencia y tu vida demuestra que no es cierto. Que has buscado otros alicientes por donde quiera para venir a Cristo, para seguir en Cristo y para afianzarte en Cristo. Entonces, de esa manera es como me sacude el Señor fuertemente, me zarandea, porque le dijo, ¿no? Te va a zarandear como a trigo. Y me lo ha pedido. Te va a zarandear. Ten cuidado. Pero yo voy a orar por ti para que tu fe no falle, le dijo. Así pasa, hermano. Mis lágrimas tienen que ser por mi pecado, por mi pecado, por el pecado de los demás, no porque lastimaron mi injustificable orgullo. Así tienen que ser mis lágrimas de aquí para adelante, para que yo pueda demostrar que hasta mis lágrimas, o sea, están en la debilidad de mi Señor, por mi pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta preciosa y hermosa mañana tú has sido bueno con nosotros y nos has entregado una serie de advertencias, Padre, de las cuales, Señor, para mi ser orgulloso no es muy grato. Pero de todos modos te damos las gracias, Señor, porque es necesario, Padre, que yo sepa en realidad quién soy, de qué estoy hecho, Padre, y cómo inclusive hasta el siguiéndote me engaño. Me has puesto en relieve junto con tus apóstoles, hombres débiles, hombres que les faltaba la fe, hombres cobardes y atemorizados, Señor. Me estás poniendo en relieve delante de ellos. Y aunque te amaban, Padre, como te amamos nosotros, necesitamos, Señor, tu verdad sobre nuestras vidas. Necesitamos esa verdad sobre nuestro espíritu para que verdaderamente nos sentemos a reflexionar, a hacer actos de contrición y una verdadera oración pidiéndote, Padre, de la misericordia que tengas con nosotros para que podamos seguir creciendo en ti, Señor, y algún día podamos estar en tu presencia gozosos, Padre. Danos la fuerza y la fortaleza para seguir soportando, Señor, todo esto que viene de parte de ti y poder trascenderlo, Señor. Nosotros creemos en tu verdadera regeneración y en tu verdadera conversión. Lo creemos, Padre, por eso somos salvos. Bendito sea, Señor. Todo esto, Padre, te lo hacemos presente en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Su pueblo dice, amén.